Hola chicos, en este vídeo os voy a explicar cómo realizar test de evaluación y de autoevaluación en el aula virtual. No sé si los habréis utilizado alguna vez ya en otras asignaturas, pero bueno, por si acaso, para deciros un poquito cómo va, es muy sencillito, es muy intuitivo y que no tengáis dificultades cuando vayáis a utilizarlo. En principio tenéis que entrar en el aula virtual de nuestro instituto y tenéis que entrar en la asignatura de tecnología, en este caso de tercero de la ESO. Yo ahora voy a entrar en segundo porque es donde tengo el ejemplo, pero vosotros entraríais en tecnología tercero de la ESO, donde cuelgo siempre yo todo el material con el que estamos trabajando. Después buscaríais el test, siempre os lo voy a poner con fechas para que no tengáis ningún tipo de problema. En este caso le he puesto test prueba y tiene este simbolito que es como un check, ¿vale? De evaluación o de autoevaluación. Bien, entraríais ahí, el test va a estar abierto a la hora que yo lo programe, ¿vale? Y os va a salir normalmente este mensajito que es indicándoos cuándo se abre y cuándo se cierra. Normalmente cuando un test se utiliza para evaluar no está abierto de forma indefinida, lógicamente, igual que no hacemos un examen de forma indefinida, sino que tiene un tiempo de realización, que es el tiempo que yo estimo que os puede llevar a hacer los ejercicios, no solo rellenar el test, sino que hacer los ejercicios. Abrirá a una determinada hora y cerrará esa determinada hora, como un examen normal, cuando hemos hecho cualquier prueba que tiene una hora en la que se entrega esa prueba y una hora en la que finaliza el examen o prueba de evaluación. Una vez que os sale esta información del tiempo que se tiene, le dais a empezar un nuevo intento y os va a salir la prueba, el test. Normalmente van a ser preguntas, aquí bueno, tengo algunos ejercicios que son de segundo de la ESO, pero bueno, serían ejercicios referentes a los contenidos que hayamos visto nosotros y normalmente van a ser preguntas de tipo test para seleccionar entre varias respuestas posibles múltiples, una o varias, eso ya se os indicará. Respuestas cortas normalmente no se hacen preguntas para escribir mucho. Si fuera así, bueno, pues lo tendría yo después que corregir de forma individual cada uno, pero bueno, no suele ser lo habitual. Sí que puede haber preguntas de respuesta corta, por ejemplo, para responder con una palabra. Puede haber preguntas de relacionar, de verdadero o falso, y también preguntas de cálculo numérico. Esas, ¿cómo se realizarían? Evidentemente aquí no se puede hacer todo el ejercicio. Entonces, tendríais que hacerlo aparte y después poner aquí el resultado. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenéis una de las preguntas, es este circuito. ¿Vale? Estos circuitos los hemos hecho en clase y de lo que se trataba era de que explicáramos qué ocurría cuando se accionaba un determinado interruptor, se cambiaba de posición otro, dejaba de funcionar un elemento, lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso me dicen para el circuito de la figura qué ocurre cuando cerramos el interruptor sin cambiar de posición el conmutador. Es una pregunta en la que me dan diferentes opciones. Pues si yo creo que es la primera, por ejemplo, suena el zumbador y se enciende la bombilla, pues marco la primera. Si creo que es la segunda, pues marco la segunda y si creo que es la tercera, marco la tercera, es decir, marcaría la que fuera correcta. Si a mí me hacen una pregunta de respuesta corta, pues ¿qué elemento funcionaría? Escribir con una palabra, por ejemplo, y yo veo que solo funciona el motor, pues escribo motor. Y ya está. Lo que sí que tenéis que tener cuidado es leer muy bien toda la información que se da al lado. Es decir, si os dice responde con una sola palabra, no podéis poner 2, 3 o 5. ¿Por qué? Porque aunque la respuesta sea correcta, el test no lo va a dar como correcto. Entonces, tened mucho cuidado, intentaré siempre que la información sea lo más concreta posible, pero atended a eso, porque si no os puede poner como incorrectas respuestas que sean correctas, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que responder lo que se os indica y leerlo muy bien. En ejercicios que sean de cálculo numérico, como este circuito, por ejemplo, primero, observar todo el test. En un examen os podemos poner, o yo por ejemplo os puedo poner apartado A, calcula la resistencia total, apartado B, calcula la intensidad total, apartado C, calcula la intensidad que circula por la resistencia 3. Aquí se dificulta un poquito el preguntarlo así. Entonces va a haber ocasiones en que esos apartados A, B y C, en vez de ser apartados de una misma pregunta, sean 3 preguntas diferentes, pero del mismo circuito. Entonces, primero echadle un vistazo
a toda la prueba y si veis que es el mismo circuito con los mismos datos en el que os van preguntando diferentes cosas, resolvéis todo el circuito en una hoja, en vuestra libreta, que estáis en casa, en una mesa, entonces en vuestra libreta o en un folio o lo que estéis utilizando. Y después, en las diferentes preguntas, vais rellenando con la información que habéis obtenido de vuestro ejercicio. Por ejemplo, aquí me dicen, para el circuito de la figura calcula el valor de la intensidad que circula por R2. Expresa el resultado con un número sin unidades. Entonces, ¿yo qué hago? Si en la pregunta anterior me han preguntado la resistencia total, en otra me preguntan la intensidad total y en otra me preguntan qué intensidad pasa por R2, yo lo que haría es resolver ese ejercicio entero en mi libreta. A mi ritmo, lo voy resolviendo y luego, cuando me preguntan la resistencia total, si me ha dado a mí, por ejemplo, 100 ohmios, pues cojo y escribo 100. Si me ha dado la intensidad total, 5 amperios, pues escribo 5. Aquí imaginaos que a mí me ha dado la intensidad de R2, yo qué sé, 2,5, pues escribo 2,5. Ojo, os dice expresa el resultado con un número sin unidades. Ya sabéis que yo siempre le doy mucha importancia a que pongáis las unidades y normalmente siempre hay que ponerlas, pero en este test no me admite la respuesta. Entonces, si yo os pongo que expreséis un resultado sin unidades, si le ponéis así, estaría correcto, pero el test a lo mejor no os lo va a considerar correcto, puesto que no lo entiende con unidades. Entonces, siempre tened mucho cuidadito a las cosas que yo os vaya escribiendo aquí y escribirlo tal cual yo os indico, ¿vale? Para que no dé errores en respuestas correctas. Normalmente los decimales escribirlos con la coma, no con el punto, aunque se podrían escribir con punto, pero bueno, pues si acaso da también error. Y nada más. Una vez que hacéis eso y que hayáis rellenado todo el test, le dais a siguiente y o le podéis dar a volver a intentar o entregar todo y finalizar. Estos test son de un solo intento. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que lo entreguéis, ya no se puede volver para atrás. Es como si a mí me entregáis un examen, yo no os lo puedo devolver, ¿de acuerdo? Entonces, podéis, antes de entregarlo, podéis volverlo a intentar tantas veces como queráis. Podéis ir para atrás con el navegador o darle aquí, por ejemplo, a volver a intentar. Imaginaos que os habéis equivocado en una respuesta y antes de entregarlo queréis volver para atrás. Pues podéis volver, cambiar esa respuesta. Pero yo, una vez que ya haya finalizado y diga, mira, el test yo ya lo he terminado, y lo entrega, te vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Ten en cuenta que después no podrá mudar a sus respuestas, es decir, no podréis cambiar las respuestas. Yo sí estoy seguro, entrego y ya queda finalizado el test. Una vez que entreguéis, ya no vais a poder modificar. Eso ya me lo envía a mí y eso ya os saca una calificación. Fijaros, aquí pone, bueno, cuánto tiempo os ha llevado y la puntuación que obtenéis sobre 10. Aquí, por ejemplo, un 5, bueno, pues un 5, ¿vale? Porque lo he puesto todo al azar, no he mirado los números, me los he inventado para este ejemplo, ¿vale? Evidentemente son pruebas que sirven muy bien como diagnóstico, ¿vale? Como autoevaluación para que veáis vosotros un poquito cómo tenéis los contenidos. Si os pongo algún test de estos para repasar, para refuerzo, os viene muy bien para vosotros hacer una autoevaluación de esos contenidos. Y nada más, eso es cómo funcionaría este instrumento, ¿no? que nos da el aula virtual. Adiós.